buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por permitirnos tener este espacio. Le damos gracias porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias, el Señor nos exhorta a través de su palabra para que todo el tiempo nos mostremos agradecidos. Hay una exhortación en las cartas de Pablo donde dice orar en todo y por todo. Es un ejercicio que no es tan sencillo. Orar en todo y por todo, en todo momento. A veces tenemos esquemas de cómo debieran ser las cosas. Personalmente debo decirles que cuando alguien me decía que debíamos orar prácticamente todo el tiempo y constantemente, mi consideración era que cada que pudiéramos tendríamos que arrodillarnos y adoptar una actitud de adoración y de sumisión y estar orando. Y luego yo me preguntaba, pero también hay cosas que hacer en el día, entonces ¿cómo conjugamos una cosa con la otra? El Señor va respondiendo nuestras inquietudes. Ciertamente, el mayor tiempo o el tiempo más eficiente en que uno está con el Señor definitivamente es cuando uno puede arrodillarse, puede inclinarse ante el Señor y uno puede derramar su corazón. Esto generalmente es posible al levantarse y quizás menos probable al acostarse, y digo que menos probable al acostarse porque generalmente venimos arrastrando la carga de todo el día. Quizás nos sentimos abrumados, cansados, pensamos que no estamos en el canal para tener un tiempo de oración y quizás nuestra oración nos cueste trabajo poder iniciarla y mantenerla. Pero de mañana se supone que amanecemos descansados, que amanecemos frescos y que los primeros pensamientos que vienen a nuestra mente, si son en relación al Señor, se van conjugando, van tomando sentido uno tras de otro y es, pienso yo, mucho más sencillo tener un tiempo de intimidad con el Señor. La experiencia personal es en este sentido. Y esto definitivamente cambia nuestro día. Al decir que cambia nuestro día, es que estamos sintonizados para hacer las cosas que a Dios le agradan. El estar sintonizados no necesariamente dice que durante el día no vamos a tener dificultades o problemas. De hecho, creo que en varias ocasiones cuando vamos de mañana y oramos, a veces las dificultades parecieran ser mayores en el transcurso del día, y lo que yo considero es que más bien nos hacemos sensibles a las cosas que desagradan a Dios. Somos más conscientes de ellas. Hay una invitación entonces permanentemente del Señor para estar orando todo el tiempo. Usted puede estar orando cuando va conduciendo, en lugar de irse enojando con los demás conductores porque se meten o se atraviesan, o quizás porque le vienen pitando y están desesperados. Actualmente en las ciudades como en Saltillo, en Monterrey, personas están desesperadas por llegar y muchas veces le pitan el claxon, se frenan y no van más allá de donde quieren ir. Si usted maneja de manera tranquila, usted descubre que los alcanza en el siguiente semáforo. Pero esto es parte de lo que estamos experimentando en el mundo. La gente corre de aquí para allá, sin un rumbo aparente, llenos de pendientes, llenos de aflicciones, y todo esto se refleja en ansiedad.
En la ansiedad parece ser un patrón común que puede condicionar la manera en que vemos las cosas, nos hace tomar decisiones que quizás no sean las más convenientes independientemente de la situación. Me ha tocado como profesional de la salud, como profesional de la medicina, ver personas que llegan en estados de ansiedad muy diversos. Una de las características es que generalmente cuando las personas están en ansiedad no escuchan, no tienen el tiempo para detenerse o reflexionar, o aun cuando puedan estar escuchando palabras que van encaminadas para disminuir esta ansiedad, pareciera que no tienen efecto, que no hay eco en las personas. La ansiedad es una condición, voy a decirlo, médica y no médica también, espiritual, que trata de dominarnos en el día a día. Repito, lo veo con mucha frecuencia en la consulta. Durante esta semana he tenido algunas consultas, particularmente vino un amigo de hace algunos años, tenía mucho tiempo de no verlo. Él es un atleta, aunque ya es una persona que rebasa los 70 años, toda su vida ha hecho ejercicio, corre maratones de fondo, maneja frecuencias cardíacas en promedio de 60, cifras de tensión arterial bajas, y hoy por hoy está atravesando por un proceso de ansiedad tremendamente importante, tan importante que vino a verme y me dice: es que siento que me ahogo, siento que tengo un dolor en el pecho, me siento desesperado, me sudan las manos, me despierto en la madrugada, me han dado tratamiento, medicamentos y yo prácticamente me mantengo igual. Me dio la oportunidad de explorarlo, de revisarlo, no encontré mayor alteración. Y al parecer también ya lo habían visto algunos otros colegas, le habían hecho estudios especiales del corazón, electrocardiograma, estudios, etcétera, sin encontrar nada. Hay situaciones a la hora de platicar con él, en su familia, personales, que lo mantienen en ese escenario. Y la única manera de percatarnos de ello, aun cuando pudiéramos dudarlo, es estar en la palabra de Dios. Es traer la palabra de Dios. Hace algunos meses les comenté yo a ustedes que un día me desperté en la madrugada, no podía dormir. Al día siguiente tenía que ir a la ciudad de Saltillo y me empecé a angustiar porque dije: voy a tener que ir a Saltillo, voy a ir con sueño, voy a ir desvelado, tengo que conducir en la carretera y es probable que me quede dormido y a lo mejor no estoy en mis 5 sentidos, y con la gente que tengo que dialogar o interactuar, a lo mejor no estoy al 100%. Y me empecé a angustiar. Recuerdo que en esa ocasión era de madrugada, como las 3 de la mañana. Me levanté, me preparé un té, que habitualmente lo tomo cuando no puedo dormir para que me ayude a conciliar el sueño. Personalmente soy enemigo de tomar algunos medicamentos que muchos de ustedes conocen, aun cuando seamos cristianos. Muchos toman diazepam, clonazepam, alprazolam, clonazepam y todo, triazolam y todos los panes habidos y por haber. Me he negado yo en muchas ocasiones, cuando he cursado por situaciones o periodos en los que no puedo dormir, a tomar este tipo de medicamentos, porque como médico yo sé los efectos que pueden producir y la dependencia a la que nos pueden llevar. Entonces esa madrugada me levanté, preparé un té y mientras lo preparaba me senté. Esto ya lo había dado como testimonio para ustedes y me empecé a sentir sumamente angustiado. Y no solamente angustiado, empecé a tener pensamientos en el sentido de que me iba a morir en ese momento.
Y yo reflexionaba y teniendo un diálogo con el Señor, diciendo, Señor, ¿esto es así? Simplemente un día llega y quizás nos damos cuenta y ya no estamos en este mundo. Así es. Y yo decía, me decía a mí mismo, pero no me siento mal, no tengo algún dolor, no tengo mareo, no tengo náusea, no tengo algo que yo pueda decir que físicamente o médicamente está ocurriendo esto, pero no me sentía bien, no sabía explicarlo. Y yo tuve un diálogo de decir, bueno, le aviso a mi esposa, la levanto, ella es médico, pero sé que ella se pone muy inquieta en algunas circunstancias y dije, si le hablo va a querer que vayamos al hospital ahorita a las 3 de la mañana. Y como médico yo sé cómo funcionan los hospitales a las 3 de la mañana. Es complicado, muy complicado. Y dije, si no le hablo y muero aquí, ¿cómo va a ser ella para moverme? ¿Qué va a hacer? No quisiera causarle esos problemas. No sé, empiezan a venir una serie de ideas que no tienen razón de ser. Y decía y seguía el pensamiento, pero no me siento bien, no me siento bien. La sensación era una sensación de que podía morir en cualquier instante. Y en un momento, vino un pensamiento a mi pensamiento. Yo les puedo decir que yo no me puse ese pensamiento y puedo decirles con seguridad que ese pensamiento era un pensamiento de Dios. Ese pensamiento vino a mi mente, fue claro, sencillo, directo. Y el pensamiento fue, ¿qué les dices a tus pacientes? ¿Qué les dices a tus pacientes? Y en ese momento yo dije, la palabra, la palabra, la palabra. Y cuando yo dije la palabra, la palabra, la palabra, lo primero que vino a mi mente fue el Salmo 23, que ustedes recordarán que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán el aliento que yo necesito. Me harás descansar sobre suaves y delicados pastos. Junto a corrientes de agua me pastorearás. El bien y tu misericordia estarán todos los días en mi vida. Y después de ese vino otro pasaje y otro pasaje y otro pasaje en el sentido de exhortación. Todas las cosas obran para bien para los que confían en el Señor. El Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi torre fuerte, el Señor es el que me guarda, el Señor es el que me cuida. Y entonces lo que quiero destacar es la importancia de que ustedes tengan el recurso invaluable de la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Y cómo pueden tener el recurso invaluable de Dios todo el tiempo? Nada más hay una manera: meditando y reflexionando todos los días en la palabra de Dios. Esta es una exhortación permanente que el Señor nos permite tener, que me permite tener hacia ustedes. La palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios va a estar ahí para el momento en que usted más la necesite, cualesquiera que sea la circunstancia. Va usted a tomar una decisión, no sabe qué hacer, vendrá un versículo de la palabra de Dios que le traerá entendimiento y conocimiento y le ayudará a resolver la situación que está por resolver. No que el Señor venga personalmente y le diga, haz esto o haz el otro. Hay personas que piensan que así es, pero esto normalmente no es así. Normalmente viene un versículo que me da comprensión, me da entendimiento, y yo tengo que estar preparado y alerta para saber que esa es la dirección en la que Dios me está moviendo. Las decisiones que traen paz a nuestra vida, uno puede tener la certeza y la seguridad de que eso es lo que Dios nos está señalando o lo que nos está hablando. La exhortación entonces es, tienen que ir a la palabra de Dios.
les he exhortado para que no se conformen con escuchar durante una reunión como esta, sino que vayan permanentemente a la palabra de Dios, cuestionen lo que escuchan, porque al final el hecho de que una persona esté parada aquí y hable no quiere decir que no se equivoque o de repente que interprete las cosas de manera inadecuada. Debemos leer la palabra de Dios permanentemente. Vivimos en un tiempo en que la ansiedad es predominante. Les he platicado que aquí mismo en la casa pude observar en uno de mis hijos una situación en la que había una ansiedad extrema, no quería salir de casa, no quería quedarse solo. Era terrible, terrible. Gracias a Dios, logró salir adelante en un momento, en un instante. ¿Cómo fue esto? Yo puedo decirles como testigo que fue por la palabra del Señor. Y este amigo que vino, esta fue la exhortación, la palabra de Dios. Y pude percibir que, aunque es un hombre que lleva años leyendo la palabra de Dios, le recordaba el pasaje de Primera de Josué, capítulo 1, en el versículo 7-8, en donde el Señor nos exhorta y nos dice que este libro de la ley, ¿cuál es el libro de la ley? La palabra de Dios. Que este libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Y yo le decía a él, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que la palabra de Dios tenemos que decirla en voz alta, declararla en voz alta. ¿Por qué? Porque nos estamos escuchando a nosotros mismos. Y luego en el Nuevo Testamento dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y cuando usted habla y lee la palabra de Dios en voz alta, está entrando en sus oídos y eso le está edificando, está fortaleciendo su espíritu, lo está preparando para las batallas. El Señor ha prometido que estará ahí con nosotros. ¿Cómo estará con nosotros? Principalmente a través de la palabra. No hay otra manera de que esto sea así. La palabra de Dios. Y él me miró sorprendido y me dijo, nunca lo había considerado. Yo leía la Biblia, pero no la leía con frecuencia en voz alta. Y me decía, es tan importante. Al final de la consulta lo exhorté y le dije, pues mira, no me gustaría darte medicamentos. Le di algunas indicaciones de cosas naturales, yo espero que él mejore, pero sobre todo creo que el Señor le recordó que el Señor es fiel y que está ahí para guardarle en todo tiempo y momento. Tengo la oportunidad de atender a muchos de ustedes que conocen la palabra de Dios y no obstante pasan por estos procesos de ansiedad. Es un monstruo que no tiene una forma definida, que no hallamos la manera de pararnos frente a él. Nosotros no la hallamos, pero hay una manera de pararse frente a él y es la palabra del Señor. Dicho esto, es como preámbulo para que me permitan llevarlos a la Biblia, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos empezar a orar así? Bendito sea el Dios poderoso, bendito sea el Dios eterno, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo y dice que según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Nos ha hecho renacer, nos ha dado vida, nos ha sacado de la esclavitud del pecado para darnos una esperanza viva. No una esperanza muerta, una esperanza viva. ¿Y cómo obtenemos esa esperanza viva? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Continúa diciendo, 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible. Recuerde que Dios ha prometido que nos dará un cuerpo glorificado, que estaremos en la vida eterna y que ese cuerpo no será como el que tenemos ahora. El que tenemos ahora es un cuerpo de corrupción. Por eso está hablando para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Nuestra esperanza está en la vida eterna. Debemos de creer, mantenernos en esa expectativa de que esta vida es un proceso transitorio, porque si logramos entenderlo, las adversidades serán mucho más sencillas sobrellevarles. Primera de Pedro 1:5 dice, vosotros sois guardados por la fe en Dios. Vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál es el requisito? La fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo dijimos que viene la fe? Por escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar la salvación que está preparada para nosotros para el día postrero. ¿Cuándo vamos a alcanzar la salvación? En el día postrero, en el día de la resurrección bendita, en el día que aquellos que han creído en la promesa sean levantados por el Señor y el Señor les dé un cuerpo glorificado. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Les está hablando a los discípulos, aunque ahora, por un poco de tiempo. Recuerden que para nosotros el tiempo tiene una métrica, pero para Dios no existe tiempo conforme a nuestra métrica. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay un pensamiento común en el cual se piensa que aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y como su Salvador, ahora toda la vida es color de rosa. Ya no hay pruebas, ya no hay angustias, ahora todo sale bien, nuestro matrimonio se restaura, nuestros hijos enderezan sus caminos, nuestras finanzas mejoran y tenemos una idea en este sentido en la cual pareciera ser que no caben los problemas, pero no es así. La palabra de Dios nos lleva de manera constante advirtiéndonos para que podamos estar prevenidos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. ¿Qué significa aflicciones? Significa problemas. Significa situaciones que nos van a causar incertidumbre, ansiedad, que nos van a causar dolor, que nos van a causar llanto, que nos van a causar angustia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, no teman. ¿Por qué nos dice que no temamos? Dice, porque yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes como poderoso guerrero en batalla por ustedes. Esa debe ser nuestra confianza. Tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, pero que también demanda de nosotros obediencia, que demanda de nosotros esfuerzo, que demanda de nosotros el ser valientes, que demanda de nosotros el no quedarnos tirados, sino levantarnos y seguir adelante. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, ¿para qué son las pruebas? Y dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que cosas materiales como el oro y la plata,
como el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué es nuestra fe? Dice aquí que debe ser pasada por fuego para que, una vez fortalecida nuestra fe, nosotros estemos permanentemente en la expectativa para cuando nuestro Señor Jesucristo se haga presente y nosotros le demos gloria, honor y honra. Primera de Pedro 1:8 dice: a nuestro Señor Jesucristo, al cual vosotros amáis sin haberle visto, sino que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo de esta manera el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Escuche: la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Y cuando se concrete la salvación, se habrá consumado todo y reinaremos con Él por siempre y para siempre. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, sin comprenderla ni dimensionarla totalmente. Y ellos, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual, el Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. El Espíritu de Cristo que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. A los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Recuerdan que hablamos en nuestras reuniones pasadas acerca de ser bautizados por el Espíritu Santo, y una vez bautizados estamos en condiciones de llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas, conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, no conforme a mis propósitos humanos y terrenales. Han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, dice aquí, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí, cuando se refiere a los ancianos que están entre vosotros, se refiere a los que llevan tiempo caminando en la fe, que llevan tiempo caminando en la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, adelante, dice: yo, anciano, también con ellos, y tengo testimonio de los padecimientos de Cristo, del cual también soy participante de la gloria que será revelada. El pasaje nos habla ciertamente y de manera específica en 1 de Pedro 1:6. Dice que vamos a ser afligidos en diversas pruebas y que esas pruebas son para fortalecer nuestra fe, y que una vez fortalecida nuestra fe podemos hacer frente a diversas pruebas de la vida, estando firmes, sabiendo que la roca sobre la que descansamos es nuestro Señor Jesucristo, que la roca sobre la que descansamos está en la palabra del Señor. En Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos,
los exhortaban a que permanecieran en la fe. De la misma manera, el día de hoy nosotros debemos mantenernos exhortándonos en la fe permanentemente, sobre todos aquellos que están flaqueando, sobre todo en aquellos que se están debilitando, sobre todo en aquellos que están sufriendo, sobre todo en aquellos que parece que no encuentran la salida. La responsabilidad de los que conocen la palabra y están alrededor de ellos es exhortarlos para que se mantengan, para que permanezcan en la fe. Y continúa aquí diciendo, y diciéndoles, es necesario, escuche por favor, es necesario que a través de muchas tribulaciones, la palabra tribulaciones implica problemas, implica pruebas, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué con muchas tribulaciones? Con una fe fortalecida. Con una fe fortalecida, esperando ese día glorioso. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 13, dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba. Escuche por favor, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, ser probados más allá de lo que podamos resistir. Y continúa diciendo, sino que también juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, Dios nos dará la salida para que podamos soportar. Nuestra exhortación para ustedes es: confíe en el Señor. No solo como a la distancia, no solo como un deseo. Confíe en el Señor y vaya a la palabra del Señor. Confíe en el Señor y atesore la palabra del Señor. Confíe en el Señor y guarde la palabra del Señor. La responsabilidad de los que están alrededor y que conocen o están un poco más fortalecidos en la fe, la exhortación es que apacentemos a los demás, a los que están entre nosotros, cuidando de ellos. Dice en 1 de Pedro 5:2, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío, como creyéndonos más, siendo vanidosos y soberbios, no, sino siendo ejemplo de mansedumbre y humildad para los demás, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:5 luego da una exhortación en donde dice, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Es decir, que nos mantengamos en ese mismo sentir entre unos y otros, no creyéndonos más que los demás, sino por el contrario, siempre considerando qué puedo hacer por los demás, qué puedo hacer por los que están a mi lado, qué puedo hacer por los que necesitan, qué puedo hacer por aquellos cuya fe está debilitada, qué debo hacer. Dice, revístanse de humildad. Revístanse de humildad porque ciertamente Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte llegado el tiempo. Y luego escuche, empezamos hablando de ansiedad.
Y escuche lo que dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados? Y aquí está otra vez la exhortación. 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque ciertamente Él tiene cuidado de nosotros. Pero aunque Él tiene cuidado de nosotros, Pedro nos pone una alerta en 1 de Pedro 5:8 y dice, sean sobrios. ¿Qué significa estar sobrios? Es estar alertas, estar conscientes, estar despiertos en todo tiempo y en todo momento. Y dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:9 dice, anda buscando a quien devorar, pero ustedes permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos nos ocurren a todos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos afirma, Él mismo nos fortalece y nos establece. Por lo tanto, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Y si Dios lo permite, aquí nos vemos en la siguiente reunión. Bendiciones.